Profesor y compañeras, tengan todas y cada uno de ustedes una excelente tarde. La que les habla es la estudiante Chota Ríos Kiara Dayane del segundo ciclo de nivel inicial. El día de hoy les hablaré sobre un tema muy bonito e interesante. Y el tema a tratar es el modelo clásico de Roman Jakobson. Roman Jakobson nació el 11 de octubre de 1896 en Moscú, Rusia, y falleció el 18 de julio de 1982 en Boston, Estados Unidos. Tiene la nacionalidad rusa y ocupación lingüística. Para empezar, ¿quién fue Roman Jakobson? Este fue un gran estudioso del lenguaje. Estudió especialmente las dificultades que en él podían aparecer. Este también se interesó mucho por la literatura, la poesía y los fenómenos y las técnicas literarias, como así se demuestra su trayectoria. En los años 20 se fue a vivir a Praga y pronto empezó a ejercer como profesor de filología rusa, concretamente en el año de 1923. También trabajó como profesor de literatura checa antigua. Años más tarde, en 1937, lo hizo en Brno, una ciudad de la República Checa. Estuvo investigando en el campo de la filología, la poesía, la creación y el lenguaje, y publicó sus resultados en una serie de entregas, La nueva poesía rusa en 1921 y sobre el verso checo con particular referencia al verso ruso en 1923. En el año de 1930, Roman Jakobson defiende en Praga su tesis doctoral. Sin embargo, 9 años más tarde, en 1939, debe huir de la ciudad por causa de la invasión nazi, ya que él es judío. Posteriormente a su vida, Roman Jakobson trabaja en diferentes universidades como profesor. Dentro de sus aportaciones teóricas, quizá la contribución más importante de Roman Jakobson fue la de la teoría de la comunicación presente en su obra Closing Statements, Linguistics and Poetics, en 1958. En ella se presentaba las que eran, según él, las 6 funciones del lenguaje. En esta obra, Jakobson plantea su modelo de la teoría de la comunicación. Dicho modelo se centra en el proceso de la comunicación lingüística, configurado por estas 6 funciones del lenguaje. Desde la primaria hasta la universidad, los estudios de la comunicación suelen comenzar con un modelo de comunicación esquemático, pero básico e imprescindible para pensar ante cualquier intercambio comunicativo. Para la lingüística funcional, la cual Jakobson es uno de los exponentes, la lengua es un sistema funcional producto de la actividad humana. La lengua consiste en la realización de la intención del sujeto de expresar y comunicar. Para ello tenemos los 6 elementos de la comunicación. Como primer elemento tenemos al emisor. Es quien emite el mensaje. Por ejemplo, puede ser un orador, un profesor en un salón de clases, un locutor en un programa de radios, etc. Se refiere a aquellas personas que son las encargadas de interactuar con otras para enviar un mensaje. Es un remitente encargado no solo de enviar un mensaje verbal, sino también por medio de un comportamiento no verbal. Como segundo elemento de la comunicación tenemos al receptor. Este puede ser un ente individual o colectivo. El proceso de comunicación que ocurre entre el remitente y el destinatario es una comunicación basada en una retroalimentación. Como tercer elemento de la comunicación tenemos el código. Es el sistema de signos usados para que el receptor y el emisor se entiendan. Por ejemplo, es el idioma que ambos comparten. Como cuarto elemento tenemos el mensaje. Un mensaje se compone tanto de conductas verbales como no verbales. Estos mensajes son interpretados por ambas partes. Es un proceso complejo, donde el uso de palabras dichas también se define por el tono de voz que se use, así como también por otros componentes no vocales, tales como la postura y los gestos con los movimientos corporales. Como quinto elemento tenemos el canal. Es simplemente el medio utilizado para poder transmitir un mensaje. Un canal involucra todos los sentidos que utilizamos, tanto para escuchar, observar, sentir y oler principalmente. Como sexto y último elemento tenemos el contexto. El contexto es aquel lugar o ambiente donde ocurre la interacción. Este factor es importante ya que las personas interactúan de forma diferente de acuerdo al lugar en donde se encuentren. De acuerdo a su teoría de la información constituida en 1958 y articulada en torno a los factores de la comunicación, el emisor, receptor, referente, canal, mensaje y código,
Jacobson dedujo la existencia de 6 funciones del lenguaje: la expresiva, la apelativa, la representativa, la fática, la poética y la metalingüística, complementando así el modelo de Karl Buller. Acá les estoy mostrando lo que son las 6 funciones de la comunicación según Roman Jacobson. Como primera función tenemos la emotiva. Esta función está centrada en el emisor, quien pone de manifiesto emociones, sentimientos, estados de ánimo, etc. Como segunda función tenemos la conativa. Esta función está centrada en el receptor o destinatario. El hablante pretende que el oyente actúe en conformidad con lo solicitado a través de órdenes, ruegos, preguntas, etc. Como tercera función tenemos la función referencial. Esta situación se centra en el contenido o contexto, entendiendo este último en sentido de referente y no de situación. Se encuentra esta función generalmente en textos informativos, narrativos, etc. Como cuarta función tenemos la metalingüística. Esta función se utiliza cuando el código sirve para referirse al mismo código. El metalenguaje es el lenguaje con el cual se habla del lenguaje. Nuestra quinta función es la fática. Esta función se centra en el canal y trata de todos aquellos recursos que pretenden mantener la interacción. El canal es el medio utilizado para el contacto. Y por último, pero no menos importante, tenemos la función poética. Esta función se centra en el mensaje. Se pone en manifiesto cuando la construcción lingüística elegida intenta producir un efecto especial en el destinatario: goce, emoción, entusiasmo, etc. Este tiene como objetivo diferenciar entre el arte verbal con relación a otras artes u otras conductas verbales, y el de la lingüística, al ser una ciencia que aborda toda estructura verbal, debe ocuparse de la poética. Jacobson señala como elementos básicos que constituyen el soporte mínimo de cualquier hecho de habla en un acto de comunicación son los siguientes: el destinatario o emisor, quien elabora un mensaje. Utilizando un código, entendido como el sistema de signos que obedece reglas organizacionales propias de una lengua, lo dirige hacia un destinatario o receptor. Para lograr una interpretación exitosa del mensaje, se requiere de un contexto o punto de referencia compartido entre los participantes en un momento dado y la situación comunicativa determinada, y debe haber entre ellos un contacto o canal físico que haga llegar el mensaje. Espero que esta información les haya servido. Profesor y compañeras, por su atención, muchísimas gracias.